Prepárate para una inmersión en un misterio que ha perturbado a Ucrania durante décadas. Décadas. Anatoly Onoprinko, Sí. conocido como la bestia de Ucrania, Terminator o Ciudadano, un hombre con una doble vida Una doble. que culminó con la confesión de 52 asesinatos. Escalofriante, ¿no? Lo fascinante de este caso es esa dicotomía Sí. entre la persona y sus actos. Bueno. Onoprinko era descrito como un hombre de apariencia normal, incluso atractivo, atlético, elocuente, inteligente. O sea, cualquiera que lo hubiera conocido en la calle jamás sospecharía. Jamás. La brutalidad que escondía en su interior. Exacta. Es escalofriante pensarlo. Totalmente. ¿Cómo un individuo aparentemente normal puede albergar tanta oscuridad? Claro. Para comprenderlo debemos adentrarnos en su pasado. Por supuesto, su pasado, la tragedia, marcó la vida de Onoprinko desde muy temprana edad. A los 4 años, la muerte le arrebató a su madre. Wow. Abandonado por su padre y hermano, creció en un orfanato. Un comienzo difícil que pudo haber sembrado la semilla de la violencia en su interior. Una infancia sin duda desgarradora, la falta de un hogar estable y de afecto deja marcas profundas. Sin duda. Pero ¿cómo se conecta esto con su camino hacia el crimen? Bueno, la vida de Onoprinko estuvo llena de inestabilidad. Fue marinero bombero e incluso trabajó como obrero en el extranjero. ¿En serio? Sí parecía estar en una búsqueda constante, tal vez intentando llenar un vacío existencial. Un alma en constante movimiento, incapaz de encontrar su lugar en el mundo. Es una buena forma de verlo. ¿Es posible que esa búsqueda lo llevara por el camino del crimen? Es posible. A finales de los 80, Onoprinko se adentra en el mundo criminal. Junto a sus cómplices, Sergei Rogozin, robaron y asesinaron a 9 personas. 9 personas. La policía comienza a seguirle la pista y Onoprinko decide huir de Ucrania. Un escape desesperado que lo lleva a recorrer Europa como un fantasma. Como un fantasma. Austria, Francia, Grecia, Alemania. Correcto. Logró escapar de su pasado. No por mucho tiempo en Alemania es arrestado por robo y pasa 6 meses en prisión. Allá. Tras cumplir su condena es deportado. Un capítulo que demuestra su incapacidad para escapar de la sombra que ya lo perseguía. Y esa sombra estaba a punto de extenderse sobre Ucrania. Exacto. En 1995, Onoprinko regresa a su país natal. Y con su regreso, el terror se desata. Entre octubre de 1995 y marzo de 1996, 43 personas son asesinadas. Dios mío. La región de Zitomir se convierte en el escenario de una pesadilla que parece no tener fin. En la Nochebuena de 1995, Onoprinko ataca a la familia Saichenko. Sí. Padre, madre, 2 niños, todos asesinados brutalmente. Brutalmente. Para ocultar su crimen, incendia la casa. Un acto que deja a la comunidad conmocionada y aterrorizada. Claro, por supuesto, 6 días después. Y 6 días después. La tragedia se repite, otra familia, 4 víctimas más. Increíble. El modus operandi es escalofriante, familias atacadas antes del amanecer. Hombres asesinados a tiros, mujeres y niños con armas blancas y las casas incendiadas para borrar las huellas. Un patrón que siembra el pánico en Ucrania. ¿Quién era este monstruo que se echaba en la oscuridad? La pregunta que todos decían, uno de los detalles más perturbadores, es el asesinato de un bebé de 3 meses. Onoprinko lo asfixia en su cuna. Dios mío. Un acto que nos confronta con la crudeza de su crueldad. Un acto inhumano, difícil de comprender. ¿Qué motivaba a Onoprinko a cometer estas atrocidades? Claro. Era simplemente un ladrón despiadado. Aquí es donde el caso se vuelve aún más complejo. Ajá. Si bien robaba a sus víctimas, la brutalidad de sus actos sugiere algo más. Una furia descontrolada que iba más allá del simple robo. ¿Algo más oscuro? Más oscuro. Más primitivo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, Onoprinko afirmaba ser guiado por dioses extraterrestres. Dioses extraterrestres. Sí, decía que le habían encomendado una misión de purificación de limpieza. Dioses extraterrestres. ¿Acaso se trataba de un delirio? Esa es la pregunta que atormentaba a los investigadores. Ya. Onoprinko afirmaba tener poderes sobrenaturales, hipnotismo, telepatía con animales. Así. E incluso la capacidad de detener corazones con la mente a través del yoga. Un laberinto de locura y horror o delirio. Exacto. La mente de Onoprinko era un enigma que nadie lograba descifrar. Totalmente. Lo que sí sabemos es que sus crímenes desencadenaron una de las investigaciones más grandes en la historia de Ucrania. En serio. El gobierno movilizó a la Guardia Nacional y a más de 2,000 investigadores para detener a la bestia. Una cacería humana sin precedentes impulsada por el miedo y la necesidad de justicia. Impulsada por el miedo. La presión sobre los investigadores era inmensa. Inmensa, y lamentablemente esa presión llevó a un error fatal. Un error fatal. Un error fatal. Yuri Mosola,
Un joven de 26 años fue detenido y torturado. Torturado. Por el Servicio de Seguridad de Ucrania lo acusaron injustamente de los crímenes de Onoprinko. Una víctima más de esta tragedia mozola pagó con su vida la ineficacia del sistema y la desesperación por encontrar al culpable. Exacto, su muerte bajo tortura marcó un punto oscuro en la investigación. Pero finalmente, ¿cómo lograron capturar a Onoprinko? Sí. ¿Cómo pusieron fin a su reino de terror? Esa es una pregunta que nos lleva al siguiente capítulo de esta historia. Al siguiente capítulo. Un capítulo lleno de tensión y revelaciones impactantes. Prepárate para adentrarte aún más en la mente de la bestia de Ucrania, mientras desentrañamos los detalles de su captura y la verdad que se escondía detrás de sus actos. Exacto. Prepárate. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Las autoridades encontraron pruebas irrefutables en los apartamentos de su novia. Ajá. Y de su hermana una pistola robada y 122 objetos que pertenecían a sus víctimas. Evidencias contundentes que finalmente conectaban a Onoprinko con los crímenes. ¿Cómo reaccionó al verse acorralado? Cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo, Onoprinko intentó resistirse, pero fue en vano. La bestia finalmente había sido capturada. El fin de una pesadilla para Ucrania, pero la historia no termina ahí. Lo más inquietante estaba por venir la confesión de Onoprinko. En un principio, Onoprinko confesó 8 asesinatos cometidos entre 1989 y 1995. Sin embargo, poco después, admitió haber matado a 52 personas. 52 personas. Un reguero de muerte que se extendió a lo largo de 6 años. 52 vidas cegadas por la brutalidad de un solo hombre. Es difícil comprender la magnitud de su crueldad. Y lo más escalofriante es que, según los informes, Onoprinko no mostró ningún remordimiento. No, en ninguno para él. Sus víctimas no eran más que obstáculos en su camino, sus vidas, un simple peaje en su macabro viaje. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda carecer de empatía hasta ese punto? Su infancia traumática, la falta de afecto, podrían explicar la ausencia de remordimiento. Es una pregunta compleja, sin duda. Su pasado jugó un papel importante en su desarrollo psicológico, pero también hay que considerar otros factores como posibles trastornos de la personalidad o incluso predisposiciones genéticas. Es decir, que la raíz de su maldad podría ser una combinación de factores que aún no comprendemos del todo. Exactamente, la mente humana es un laberinto. Y en el caso de Onoprinko, ese laberinto estaba lleno de oscuridad. Y mientras la justicia se preparaba para juzgarlo, la sociedad ucraniana se enfrentaba a una pregunta crucial: ¿cómo lidiar con un monstruo como Anatoly Onoprinko? El juicio de Onoprinko se convirtió en un evento mediático sin precedentes en Ucrania. La sociedad, conmocionada por la brutalidad de los crímenes, exigía un castigo ejemplar. La sombra de la venganza se extendía sobre el tribunal. ¿Cómo se desarrolló el juicio? ¿Pudo la justicia esclarecer los motivos detrás de la bestia de Ucrania? El 23 de noviembre de 1998, en la ciudad de Jitomir, comenzó el juicio de Anatoly Onoprinko. Fue uno de los juicios más complejos y costosos en la historia de Ucrania, con más de 400 testigos y numerosos especialistas. Un proceso judicial titánico, un intento por comprender lo incomprensible, la mente de un asesino serial, que revelaron las evaluaciones psiquiátricas. Las evaluaciones determinaron que Onoprinko era plenamente consciente de sus actos. No se encontraron indicios de enfermedad mental que pudieran eximirlo de responsabilidad. Es decir, la bestia era un monstruo consciente de su propia maldad. Un veredicto que negaba cualquier posibilidad de justificar sus actos con la locura. Onoprinko era responsable de sus actos, un ser humano que había elegido el camino de la oscuridad. ¿Cuál fue la sentencia? Se hizo justicia. Imagínate, la presión de la opinión pública era abrumadora. La sociedad ucraniana, conmocionada por la magnitud de los crímenes, clamaba por la pena de muerte. Claro, por supuesto. Para la bestia. La fiscalía, sin dudarlo, solicitó la pena capital para Onoprinko. Incluso el presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, se vio presionado para hacer una excepción a la moratoria de la pena de muerte que regía en el país. Increíble, el debate sobre la justicia y la venganza se apoderó de Ucrania. Prevaleció el clamor popular. ¿Qué decidió el tribunal? Bueno, finalmente Onoprinko fue declarado culpable de 52 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. La pena de muerte fue conmutada. Vaya. Una decisión que generó controversia y dividió a la opinión pública. Un veredicto que dejó a muchos con la sensación de que la justicia no había sido completamente satisfecha. La bestia de Ucrania pasaría el resto de sus días en prisión, pero la sombra de sus crímenes seguiría acechando a la sociedad ucraniana. Es cierto, las heridas del terror son difíciles de cicatrizar. El caso de Onoprinko nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, una oscuridad que a veces parece desafiar toda lógica y comprensión. Y mientras reflexionamos sobre la complejidad de este caso, hay un elemento que me inquieta, especialmente las declaraciones de Onoprinko sobre dioses extraterrestres que lo guiaban. ¿Qué sentido podemos encontrar en esas afirmaciones?
eran simples delirios de un asesino perturbado. Esa es una de las preguntas más intrigantes del caso. Onoprenko aseguraba recibir órdenes de entidades superiores para llevar a cabo sus actos, describía a estos dioses extraterrestres como seres que lo habían elegido para una misión de purificación. Es difícil discernir si realmente creía en esas entidades, o si se trataba de una elaborada estrategia para evadir su responsabilidad. Es un enigma que quizás nunca logremos descifrar. Onoprenko era un individuo complejo, con una mente torturada, capaz de una mentalidad extrema, pero también en inteligencia fría y calculadora. Es posible que realmente creyera en lo que decía, que hubiera construido una realidad delirante para justificar sus actos. Esa posibilidad nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Podría la locura ser el motor de la maldad? ¿O acaso la maldad misma es una forma de locura? Son preguntas que la filosofía y la psicología han debatido durante siglos. Lo que sí sabemos es que la mente humana es un territorio vasto e inexplorado, capaz de albergar tanto la luz como la oscuridad más profunda. Y en el caso de Onoprenko, esa oscuridad se manifestó de una forma brutal e inexplicable, dejando una cicatriz imborrable en la sociedad ucraniana. El caso de Onoprenko nos recuerda que la maldad existe, que puede manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento, pero también nos invita a reflexionar, a analizar, a intentar comprender las raíces del mal para poder prevenirlo. Es un desafío que nos compete a todos como sociedad. Debemos estar atentos a las señales, brindar apoyo a quienes lo necesitan y trabajar para crear un mundo donde la violencia no tenga cabida. La historia de Anatoly Onoprenko, la bestia de Ucrania, es un recordatorio de la complejidad del ser humano, de la capacidad para el bien y para el mal que todos llevamos dentro, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo mejor. Un mundo donde la empatía, la compasión y la justicia sean los pilares de una sociedad más humana, más justa y más segura para todos. Y a ti que nos has acompañado en esta profunda